trabajamos en clases y a partir de ese trabajo de clase, ¿no es cierto?, al final del semestre, cuando tengamos todas las notas, entregamos eso como décimas a los trabajos. Si llegásemos a tener que retornar a clases presenciales de acuerdo a lo que señale el Ministerio de Educación y lo que proponga el colegio, vamos a también utilizarlas de la misma forma. Ahora, no sé si ustedes han visto, pero hay ya como ciertas directrices que cuando las comunas se encuentren en fase 4, va a depender obviamente del colegio, del sostenedor del colegio, en este caso nosotros somos colegio particular, de si se retorna a clases o no. Al menos así lo planteó el ministerio. ¿Les gustaría volver a ustedes? ¿Qué me dicen? ¿O preferirían cerrar este año así? No sé, Les leo, los profe. escucho, como gusten. No tiene claro la Fernanda qué sería lo mejor. ¿Y el resto? Es que aunque volviéramos, yo creo que mi mamá no me va a dejar volver. Porque el Ya, contagio los va a mismos seguir. papás. Cerremos así nomás, dice la ley. Claro. Sí, ese es otro tema también que yo hablaba ayer con cuarto medio. O sea, pueden abrir los colegios, efectivamente, pero si de 40 alumnos va a tener 5 o 10, yo creo que va a ser peor que si estamos haciendo una plataforma y al menos se conecta a la mitad. Claro, va a haber que tomar medidas muy extremas. Además, estar todo el día con la mascarilla tampoco es algo muy cómodo. No, para nada. De hecho, yo tengo problemas con las mascarillas, yo no las aguanto. Yo siento que como que me asfixian, como que me carga respirar ahí, así que trato de usarla lo menos posible. Y trato de salir en lo justo y necesario. Por suerte yo vivo como al frente de un parque, entonces como que a veces ya de mirar de mi casa hacia afuera, como que me relaja. Pero por ejemplo, esas personas que están en departamentos, encerradas, igual yo encuentro que es también empiezan a venir como otro tipo de patologías también, pues te salvas de una, pero te empiezas a enfermar de depresión, te empiezan a venir otras cosas y angustia. Entonces igual es complicado. Pero yo creo que tal vez este año, si es que volvemos, va a ser yo creo como en octubre, se imagina. Si es que, si es que. Ya chiquillos, vamos a partir. ¿Ah? No dilatamos más esto. Vamos a partir hoy día con la clase de filosofía política, con tercero electivo, la clase 59 ya. Pero vamos a seguir con la democracia, pero no como la hemos observado en los días anteriores, en las clases anteriores, sino que hoy día ya vamos a empezar a ver como las críticas que se le pueden hacer. Todos los modelos que hemos visto en cierta medida políticos pueden estar sometidos a críticas, todos. Ni uno es perfecto. Hay unos que son peores que otros, pero ni uno es perfecto. La democracia parece ser como el mejorcito, sin embargo, igual puede estar sometida a crítica. De hecho, eso es lo que vamos a revisar hoy día con un autor súper antiguo. El objetivo es que usted comprenda las falencias de la democracia desde autores clásicos y contemporáneos. Hoy día vamos a partir con autor clásico, pero vamos a recordar ciertos hechos que son fundamentales a las democracias y que esto hace que en ciertos aspectos sean considerados como las formas de gobierno mejores que puedan existir. Democracias liberales. Yo les explicaba también que en cierta forma las democracias pueden ser bastante. Ya, Fernanda, al final de la clase, se desconectan todo y tú te quedas un ratito. Las democracias en cierta medida son como bien flexibles. Se pueden adaptar a una monarquía, como en el caso aunque hayan reyes, igual puede haber un sistema democrático de trasfondo. Aceptan diferentes formas de establecer la economía, pueden ser capitalistas, pueden ser mixtas, ¿no es cierto? Pueden ser sociales, democracias, pueden ser son como bien chiclosas, como bien moldeables. Y eso hace, yo creo que en ciertos aspectos gocen de mejor visión que el resto de los otros sistemas políticos que tienden a ser muy estrictos. O son unas élites, o son, por ejemplo, más bien tiránicos, o tienden como a chocar con las libertades individuales de las personas. Sin embargo, vamos a repetir que dentro de los elementos esenciales que estas democracias sean como ricas y bien presentadas a la sociedad, existen, ¿no es cierto?, condiciones que tienen que cumplirse para que sean dadas de manera acabada. Que haya sufragio universal, que haya primacía del Estado de Derecho, es decir, que impere la ley,
que haya garantía de libertades de expresión, asociación, conciencia, que haya acceso a información alternativa, libertad de prensa, ¿no es cierto?, libertad de oposición, que hayan, ¿no es cierto?, diferentes partidos políticos, tanto en el Congreso como en la ciudadanía, que haya respeto por los derechos humanos, ¿no es cierto?, etcétera, etcétera. De una u otra manera, nosotros también conocemos la democracia porque estamos insertos dentro de una, con algunas cosas imperfectas, pero estamos dentro de una democracia. Y en el fondo, la democracia, desde que se inició, ¿no es cierto?, y que nosotros vimos como su contexto histórico, a pesar de que, si bien era llamada como democracia, dejaba a varias personas fuera de lo que era, en cierta medida, las determinaciones del gobierno, en Grecia me estoy refiriendo, la democracia se definió, ¿no es cierto?, como el poder o el gobierno del pueblo, como aparece ahí. El dibujo, ¿no es cierto?, señala que cualquier persona, en el fondo, puede ir a la urna y tomar la decisión, ¿no es cierto?, de elegir a quien le parezca mejor su representante a nivel político. Eso es como la garantía que tiene la democracia, ¿no es cierto?, que uno se siente también como partícipe. Ahora, la crítica que hace Platón parte por generar una alerta. Platón, recordemos, era este filósofo griego, que también lo vimos un poco en plan común, que es del siglo IV antes de Cristo, que tenía un maestro que era Sócrates, y que dentro de los textos que él escribió sobre política hay uno que destaca, que es el Protágoras, donde hace un análisis, ¿no es cierto?, de los diferentes tipos de gobierno, y entre ellos está la democracia. Y también hay otro escrito que es muy amplio, que se llama La República, donde también hace un análisis en general de todo, pero especialmente de ciertas formas de gobierno, y también toma desde ahí, ¿no es cierto?, una crítica a la democracia. ¿Cuál es la sentencia mayor que se puede resumir respecto a la crítica de Platón? Dice, la democracia pone en peligro a la democracia. Ay, hay alguien esperando. Chuta, Marco. ¿A quién se le ocurre qué significará esa frase? La democracia pone en peligro la democracia. Daniel, ¿qué te viene a ti a la cabeza con esa frase? Tómese su tiempo. ¿Qué cree usted que podrá hacer? Mientras tanto, el resto también, dele vuelta a la preguntita. ¿Será, a ver, ¿será que tanta libertad pone en peligro una democracia con reglas? Me pregunta el Daniel. Fíjate que le diste en el clavo a un aspecto de lo que en cierta medida es una crítica que se le hace a la democracia. Bien, Daniel, seco ahí. ¿Qué es lo que dice Platón? Efectivamente va por ahí, pues, como lo planteó el compañero. Dice, la libertad democrática es también responsable de que este régimen abrigue en su seno múltiples caracteres, diversidad, pluralismo, múltiples caracteres humanos, y por ello sea el más hermoso y pintoresco en apariencia. La ciudad democrática carece de orden y por eso es el fomento de la injusticia política por antonomasia, la tiranía. Eso aparece, ¿no es cierto?, en el Protágoras de Platón. Como bien señala su compañero, el problema con las democracias es que si no se cuidan y no se velan por ella a través del resguardo de las leyes, por eso tiene que imperar la ley, por eso tiene que mandar la ley, es que el exceso de libertad hace que las personas en cierta medida empiecen a actuar de determinada forma en que el orden se empiece a perder y se empiece a perder como las funciones jerárquicas que dice Platón que son tan importantes dentro de una construcción social. Si en la sociedad cualquiera actuara de cualquier forma, ¿no es cierto?, sin respetar como ciertos límites, tendríamos un desorden. Y eso es lo que pasa, según Platón, en la democracia, que no hay un orden claro que establezca, ¿no es cierto?, por una parte, como la forma en cual las leyes debiesen ordenar a la ciudadanía. ¿Por qué pasa esto?
Bueno, pasa, dice Platón, porque las personas que eligen no necesariamente tienen un conocimiento político. Y ese es un problema. Ahora, cuando la democracia es muy desordenada, y yo me refiero a desorden, en que efectivamente está quedándole o en un país, por ejemplo, en que hay manifestaciones, en que queman, en que saquean, que empieza guerra civil, la única forma de restablecer el orden, dice Platón, es una tiranía. Las tiranías ustedes ya las conocen o entienden más o menos a qué hace referencia. Es un gobierno, ¿no es cierto?, autoritario, que puede tener tintes totalitarios o puede ser simplemente una tiranía, en la cual hay un gobierno, ¿no es cierto?, que pone el orden bajo el precepto de si no lo cumple, se va preso o le corren balas. Eso en cierta medida podríamos definirlo como una tiranía. Y Platón dice que ese es el riesgo con las democracias, que el exceso de libertad, que finalmente él lo reconoce como un exceso de libertinaje, hace que las sociedades se empiecen a desordenar en las reglas que tienen que seguir. Entonces unos quieren seguir esta regla, otros quieren seguir esta otra regla, y no hay como una unidad respecto a qué es la mejor regla al respecto. ¿Por qué sucede esto, Platón? Vamos a ir viendo. Platón contra la democracia. Sé que este monito porque me pareció simpático de internet. Dice, la primera parte o la primera forma por la cual Platón rechaza, ¿no es cierto?, esta democracia porque señala que puede generar un desorden a través del exceso de libertad, es que en el fondo él plantea que cualquier persona puede desempeñarse en una función pública, sin necesidad de preparación previa, sin tener en cuenta conocimiento, ni su virtud. Recuerden que cuando hablamos de virtud, estamos hablando de valores morales, ¿ya? Para, lo, para los griegos era la virtud, esa era la palabra por antonomasia que ellos decían de las personas que eran como excelentes, que tenían como vocación de servicio, que tenían valores y principios que no transaban por corrupción ni cosas así. Entonces, para Platón, el hecho de que cualquier persona puede llegar a un cargo público es un tema, es una objeción, porque él dice que no puede ser cualquier persona. Él dice que tiene que ser una persona preparada para gobernar, ¿no es cierto? Y para administrar, en cierta medida, el cargo que está obteniendo. Y también tiene que ser una persona que, por ejemplo, no tenga falencia en el aspecto moral, por ejemplo, que no haya sido condenada por robo, que no haya sido condenada por asesinato. Entonces Platón dice, no puede cualquiera. En ese sentido, él critica la democracia ateniense que tenía ese fundamento en el cual cualquier podía desempeñar, ¿no es cierto?, una función pública. Según él, las personas que estaban en cargos políticos eran personas más bien demagogas, sofistas, que eran personas engañosas, que recurrían, ¿no es cierto?, a la mentira para estar en el poder más que a la verdad o a la virtud. Esa es la primera crítica. Si se dan cuenta, lo que plantea Platón no está tan alejado a las mismas críticas que nosotros podemos hacer de nuestros mismos políticos actualmente. Yo puedo decir cómo un presidente puede llegar al cargo si es que ha tenido acusaciones, por ejemplo, de corrupción, si ha tenido acusaciones de robo o de, no sé, evasión de impuestos, lo que sea. Esa persona tal vez no debería estar capacitada para obtener un cargo público, para ser un servidor público. Lo mismo con senadores, por ejemplo, que tengan eh, procesos en los cuales se hayan visto asesinados en atentado, o en terrorismo, o en, no sé, asesinato, o en manejo de conducción bajo el alcohol. Tal vez esas personas deberíamos dejarlas al margen, porque ya tuvieron una condena y porque dice Platón claramente, no son personas que en el fondo pudiesen ser confiables. Otra cosa que critica Platón a la democracia es que, y lo hace como con una comparación, que en el fondo poner a una masa o personas que no están capacitadas al cargo es como en cierta medida cuando subirse a un barco y quien conduzca este barco no tenga como la capacitación para manejarlo, que no sepa orientarse en el mar. ¿Se subiría usted a ese barco a sabiendas que la persona que lo va a manejar no tiene el conocimiento previo para navegar? Entonces él dice, no, pues, si se pide ciertos requerimientos para ciertos oficios, ¿por qué en la política no se tiene que seguir ciertos requerimientos?
No puedo yo dejar en manos del Estado, ¿no es cierto?, de una ciudad, de un país, a una masa, ¿no es cierto?, que puede ser ignorante y que puede ser fácilmente manipulada. Puede que las palabras de Platón suenen como fuertes, bruscas y generen ofensa hoy en estos días, pero en el fondo, si uno los analiza con claridad, tiene bastante de razón. Es como si a mí me pusieran a hacer, ¿no es cierto?, un ejercicio de química. Si yo no tengo idea de química, voy a dar bote. Lo mismo puede pasar en política. Si yo subo a la palestra a una persona que no tiene idea de política, es súper fácil manipularla. Venderle, ¿no es cierto?, un eslogan y esa persona no va a entender y se va a casar quizás con qué cosa que en el fondo trae como consecuencia a la ciudadanía. No fuera nada que las leyes finalmente afectaran solamente a los políticos, las leyes que están mal hechas afectan a la ciudadanía. Y ese es un problema grave. Hasta acá. Dudas con Platón. ¿Se entiende la crítica de este señor? No hay dudas. Sí se entiende, me dice. Sigamos entonces con esta otra crítica que hace Platón. Entonces Platón, ¿no es cierto?, tenía un maestro, que es este busto acá, de este caballero que se llamaba Sócrates. Sócrates era el maestro de Platón y Platón lo quería mucho. Era como su amigo, su maestro, el quien en cierta medida lo llevó a la filosofía. Sócrates corrió una muy mala suerte porque fue condenado en democracia. En democracia, por ejemplo, los llevaron a un tribunal y el tribunal decidió que Sócrates tenía que morir con la cicuta. Lo acusaron de corromper a los jóvenes, de no respetar a los dioses, y esa fue como la condena que lo llevó a la muerte Sócrates. Entonces Platón se dio cuenta que la democracia, es decir, el voto de la mayoría, había sido injusto. ¿Por qué? Porque no tenían un conocimiento respecto a qué es lo que hacía la filosofía de Sócrates. Y eso generó que en el autor, ¿no es cierto?, que tomara como mayor distancia de este régimen y que se diera cuenta que, en el fondo, la voz de la mayoría no necesariamente es una voz autorizada o no es necesariamente una voz que tiene un conocimiento respecto a algo. No necesariamente es una voz justa. No, y es como esa frase que dice, no porque lo piensen todos va a ser algo correcto, en el fondo. Un error, aunque lo cometan 1000 personas, no va a dejar de ser un error, en el fondo. Eso es lo que está apelando Platón. Ahora, ¿qué es lo que proponía Platón? Platón proponía una aristocracia. Pero aquí hay que hacer como una aclaración bien importante, porque muchas veces las personas pueden decir, este es un viejo elitista. No, no, para nada, Platón no era elitista. De hecho, Sócrates era muy pobre y en general en Grecia como que, especialmente las escuelas de filosofía, podían aceptar a cualquier persona. Y, por ejemplo, Platón plantea una aristocracia, pero desde una perspectiva ética y desde una perspectiva de sapiencia. Es decir, que sean los elegidos, no la persona que pueda tener más dinero, más, ¿cómo se podría decir?, influencia, sino una persona que sea inteligente, que sea sabia, pero a la vez que tenga un comportamiento ético correcto, que sea virtuoso, que no sea un ladrón, que no sea un estafador, que no sea un mentiroso, ni un engañador, ¿no es cierto?, que para él en ese tiempo eran como las conductas más usuales dentro de los políticos. Entonces, frente a eso, él propone esa forma. ¿Y cuál es la aristocracia que él dice que cumple con esas normas? Es la de los filósofos. Platón dice que los filósofos en cierta medida son los que mejor conocen de ética y del comportamiento virtuoso y son los que de mejor manera conocen también las formas de Estado o las formas de política mejores para la ciudad. Eso es lo que decía Platón. Ahora, si ustedes se dan cuenta, por ejemplo, si uno lo empieza a analizar históricamente, muchas veces las democracias pueden ser, o las masas pueden ser alteradas. Y lo vimos cuando vimos demagogia al principio, si es que se acuerdan, o cuando vimos falacia. Yo con un argumento falaz logro convencer a una masa y puedo llevar a que esa masa actúe de determinada manera. Y con masa me refiero como a un grupo grande de personas. ¿Por qué? Porque en cierta forma las personas que no saben de política, y en el fondo las personas en general, aunque sepan un poco de política, muchas veces se dejan llevar por los sentimientos, por lo sentimental.
Y cuando yo logro dar ahí, justamente en el corazón del sentimiento, logro, ¿no es cierto?, poder llevar a cabo una manipulación. Y eso los políticos lo saben hacer de la mejor manera. Es cosa de ver también los programas de televisión, los mismos matinales, cuando le dan con una noticia, le dan, porque saben que esa noticia está calando, ¿no es cierto?, de una manera especial en la audiencia. Y tiene que ver con lo emocional, o tiene que ver con un sentimiento de injusticia, y la gente como que se compromete más con esas causas. Y de pronto lo racional se queda un poquito de lado porque prima más lo emotivo. Y eso Platón lo tenía claro. Y decía que ese era un tema con la democracia, que muchas veces la voz de la mayoría no era la voz más justa, porque los sentimientos de pronto nos ciegan respecto a qué es lo correcto. No sé si alguien quiere hacer una apreciación ahí al respecto. ¿Están de acuerdo ustedes? Aquí tengo unos. Es como difícil un poco como escindirse entre razón y sentimiento, pero Platón decía que para que un gobernante fuese como excelente, en cierta forma tiene que lograr establecer, ¿no es cierto?, de manera racional lo que es mejor para todos, no solo para él. ¿Se podrá hacer la misma crítica a la democracia en Chile? A ver a quién le pregunto. Eh, Francisca, ¿está la Francisca? Sí. Francisca Mallega, ¿se podrá hacer la misma crítica a la democracia en Chile? Esta crítica que hace Platón, aunque las personas que están en los cargos, por ejemplo, no son las más adecuadas. ¿Qué cree usted? Si es que está la Francisca pendiente. Eh, piense, Francisca. En general se hace bastante crítica. El chileno yo a veces creo que es como súper crítico respecto a lo que tiene. Como que no deja no concede nada bueno de pronto, es como extremadamente crítico. Somos, también me incluyo, somos muy críticos. Y muchos encuentran todo, ay, no sabe. A ver, Marco Villenas, ¿qué crees tú? ¿Se puede hacer esta misma crítica a la que hace Platón a la democracia, a la que tenemos en Chile actualmente? La democracia que son la crítica que está ahí. ¿No entendiste la pregunta? Algo. Mira, lo que pasa es que Platón decía que en el fondo las democracias podían corromperse, no eran los mejores sistemas políticos porque los políticos que llegaban al poder muchas veces no eran las personas más aptas, ni por conocimiento ni moralmente. Y por otra parte decía Platón que la masa o la gente que elige, ¿no es cierto?, estos políticos, tampoco es la gente más idónea porque tampoco sabe de política, entonces es fácil que la manipule. ¿Qué crees tú? ¿Se dará eso mismo actualmente en Chile? Sí, yo creo que sí. El Diego, Pero ¿qué la piensa? pregunta es Dale. sobre eso. Sí, es eso, es ver si podemos traer esto del siglo IV antes de Cristo, esta crítica del siglo IV antes de Cristo de Platón, a la actualidad. Ah, ¿El sí, Diego qué sí, sí. piensa? Yo creo que sí, igual me dice el Diego. ¿Tienes como algún ejemplo, Diego? ¿Se te ocurre? Bueno, en el Congreso, la verdad es que no. Bueno, en el Congreso tenemos congresistas que han sido detenidos, algunos han sido acusados de asesinato, otros de robo, fraude, otros de, ¿cómo se llama esto? De cohecho. Hay varias cosas en el Congreso en el cual nos sirven de ejemplo para darnos cuenta que de pronto las personas que están no cumplen las condiciones o los requisitos que señala Platón que debiese tener mínimo un político como servidor público. Ya, vamos a rematar entonces. Bueno, Platón, vuelvo a repetir, tiene esa forma de entender la democracia como un sistema, tal como lo dijo Daniel, que a partir de la libertad genera mucho desorden.
Y este desorden que se genera en la democracia, que no reconoce como jerarquías propiamente tal, donde todas las opiniones quieren imperar, donde cada uno, ¿no es cierto?, quiere poner su punto de vista, hace que llegue a tal punto que lo único que puede establecer vuelta al orden de una ciudad es una tiranía. Y eso es lo que Platón en cierta medida teme. Por otra parte, señala Platón que el hecho de que las personas que están en el poder y que hayan sido elegidas por una mayoría, muchas veces no cumplen los requisitos ni éticos ni de conocimiento para estar ahí. Porque la mayoría o la masa de personas es muy fácil de manipular, especialmente si no tiene conocimientos de política. ¿Y en qué cae la democracia finalmente? En algo que él denomina corrupción o corrupciones de la democracia. La demagogia la vimos en un principio, cuando empezamos a ver falacias. Y dijimos que la demagogia era el uso que tiene el político del discurso, es decir, de la palabra, de lo que dice, de lo que él presenta a la ciudadanía. Este discurso populista, que es como engañoso, que es como lo que quiere escuchar la masa, para convencer a través de engaños a la ciudadanía. Esa es como la primera forma en que la democracia se empieza a corromper, la demagogia. Ahora, la corrupción más grande, y que también le reconoce Aristóteles, es lo que se señala como oclocracia, que en el fondo ya no es este gobierno del pueblo, porque el problema con la democracia también es que idealiza un poco la voz del pueblo. El pueblo no necesariamente es alguien que va a saber de política, de economía para elegir a las mejores personas, simplemente va a elegir a los que él escucha que suena como mejor, como que le prometen lo que él tal vez le gustaría tener, sin que finalmente eso se pueda saber. Así la oclocracia o el gobierno de la turba muchedumbre, que manifiesta una voluntad viciada, es decir, no es una voluntad racional que vaya al bien común de todo en general, sino que es una voluntad de una masa que no tiene conocimiento, que puede ser prejuiciosa, que puede ser irracional y que no tiene como capacidad de autogobernarse. Es como estas masas que describen que masacran, por ejemplo, a las personas en las calles cuando las pillan robando, así como una turba enfurecida. Eso es como un poco entender la oclocracia. Eso sería, en cierta medida, la clase de hoy de las críticas que hace Platón a la democracia. Mañana vamos a ver otro autor, para que ustedes vayan entendiendo que en cierta medida esto se va repitiendo un poquito a lo largo de los siglos. Incluso en el siglo actual hay personas que postulan otra forma de gobierno, otra forma política, que es la epistemocracia, que sería así como que solamente pudieran votar las personas que tienen un cierto grado de conocimiento respecto a la política. Puede que suene así como súper fascista la postura política, pero en el fondo también apelan a que las democracias tienen que ser vigiladas, porque si la democracia no es cuidada, este sistema puede caer bajo una autocracia y eso hace que finalmente las democracias se fracturen, se rompan y terminen en gobiernos que no son buenos para todos, sino solamente por algunos, que son como los totalitarismos, podríamos pensar. Ya, chiquillos, si no tienen dudas, ese ha sido mi aporte para el día de hoy y nos veríamos el jueves. Se queda conmigo la Fernanda, que tenía una pregunta del primer semestre. El resto, si me quiere consultar algo, o si no, nos vemos. Chao, Gabriel, que estés bien. Chao, que estés bien. Chao, Daniel Miguel. Chao, Diego. Chao, chao, Francisco. Chao, Francisca. Cuídense todos. Miguel, Cristian. ¿Estás ahí, Cristian? El Cristian se fue a tomar un jugo. Ya, Fernanda, ¿es algo muy privado? No, lo que pasa es que quiero saber si me faltan algunas cosas por entregar o cuáles son. Porque me pasó en Ciencias de la Salud que yo tenía la guía hecha, pero no la había mandado. Entonces, por eso quiero saber cuáles me faltan. Ya, dame un segundo para revisar el archivo que tengo. Ya. ¿Ya? Nota tercero medio.
Vamos a dejar de grabar mientras.